Hola, mi nombre es Laura Marcela Torres Rincón. Les voy a presentar los modelos de evaluación de lenguaje. Voy en el curso Práctica 5. Aquí vamos a proyectar modelos de evaluación en lenguaje. Se dice que la evaluación es un asunto de perspectiva teórica. Al evaluar se está poniendo en juego un modelo de categorías y valoraciones desde las cuales se habla. En este sentido, consideramos que la claridad en la selección de estas categorías o modelos teóricos es clave para evaluar. Se dice pues que eh, evaluar consiste en seleccionar unos parámetros desde los cuales se habla. Aquí podemos hablar de que la definición de las categorías específicas y los énfasis compete a cada proyecto educativo particular. Por esta razón no se define un listado de categorías o criterios de evaluación, más bien se invita a la construcción colectiva de estos mismos. Y a continuación, pues vamos a presentar unas pequeñas reflexiones sobre la evaluación y algunos ejemplos en el campo del lenguaje que sirven como referencia para acercarnos al tema de manera teórico-práctico. Se plantean las propuestas de instrumentos evaluativos junto con la explicación sobre su fundamentación y sentido. Entonces, modelos de lenguaje en evaluación sería 5. Primero, la evaluación de procesos, herramientas en el aula. Hablamos de que si la evaluación no se convierte en un camino de investigación y de formación docente, puede reducirse a un elemento aislado, carente de sentido como durante el proceso, dentro de este. Y entonces el primero está la evaluación como investigación. Aquí decimos que se recoge la información que es utilizada para reorientar, validar o invalidar estrategias, prácticas, instrumentos y tipos de interacción. Decimos que la evaluación como investigación supone ante todo un buen posicionamiento de quienes están implicados en los procesos. Aquí el docente debe contar con una visión integral sobre la educación y sobre la función de la evaluación. Y pues por otra parte, el estudiante tiene todo el derecho y también tiene el deber de conocer los procesos en los que está inmerso, o sea, en los que él está involucrado. Estamos hablando de conocer estos procesos en forma muy explícita y el estudiante debe saber de dónde viene y hacia dónde va. Debe conocer la razón de ser de los enfoques, de las estrategias y también de los instrumentos que el docente está empleando. Segundo, sistematización y seguimiento. Tanto para el docente como para el estudiante, la evaluación como proceso integral debe ser sistemática y continua. Este proceso, el seguimiento juegan un papel muy central. Aquí decimos que por parte del docente, el seguimiento consiste en la sistematización de la información que arroja el acto que se está evaluando. Aquí entran los archivos de prueba, los trabajos escritos, las entrevistas, etcétera. Esta información, los análisis y los reajustes de los procesos deben ser fechados, guardados o archivados. Sobre esta información se vuelve luego, recogemos toda esta información con el fin de realizar como análisis referidos a los procesos globales en general y pues de esta manera se va construyendo como el proceso de la memoria macro que se llama y se está construyendo un conocimiento sobre la práctica educativa.
Aquí, pues por parte del estudiante, el seguimiento le permite ganar conciencia sobre la complejidad de los procesos educativos, sobre los avances y las dificultades. Tercero, la evaluación referida a los modelos de procesos. Están basados en concepciones sobre la educación. Aquí decimos que esta es igual, es muy similar a la de los actos evaluativos puntuales porque arrojan información que debe ser interpretada desde diferentes niveles, desde diferentes puntos de vista. Y uno de estos niveles se refiere a los modelos de procesos. Y estos modelos de procesos son importantes como guías o como mapas, son el referente frente al cual se constatan los resultados de los actos evaluativos. Y por otra parte, los modelos del proceso están basados en concepciones sobre la educación. Por tanto, si un modelo no funciona, está en cuestionamiento el enfoque pedagógico de quien lo está sustentando en ese momento. También esto pone un esquema donde viene el tema general, unidades mayores, unidades menores, capítulos, párrafos, palabras, oraciones, en sí todo lo que desglosa este ensayo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos dar a informar o aprender con este ensayo? Es que aquí se puede reconocer las características del tipo de texto del que se está hablando. Se identifica el tema general en un ensayo breve, se redacta párrafos coherentes, reconstruye la estructura presente de un párrafo y también identifica la relación causa-efecto de las oraciones. Siguiente, la evaluación referida a los estados iniciales. Consiste también en detectar los intereses particulares y fijar las reglas de juego de las interacciones. Aquí, no te refería a los estados. Aquí decimos que se plantea una situación inicial y se supone el manejo de ciertos saberes, habilidades y aptitudes. Es necesario poner en marcha algún tipo de estrategia que permita reconstruir el estado inicial real del grupo con el que se inicia un proceso educativo. Cuando hablamos de reconstruir el estado inicial, no estamos hablando necesariamente de pruebas escritas o cuestionarios. Aquí también hablamos de una charla informal con el grupo, puede ser suficiente para tener una idea del estado de los conocimientos y competencias de todos los estudiantes. Ahora la evaluación referida al sujeto, los procesos individuales. Aquí hablamos de los ritmos de aprendizaje, así como los intereses y los individuales. Al evaluar estos procesos es necesario respetar los ritmos particulares, ¿cierto? Entonces aquí en el cambio los procesos solo tiene el sentido si se piensa en relación con diferentes momentos por el que está atravesando el estudiante. Aquí los ritmos de aprendizaje, así como los intereses, son muy individuales. Hablamos de que la experiencia que se... no. Entonces pasamos, sí. Categorías para el análisis de la comprensión lectora. Aquí a continuación se van a explicar unos niveles que se han definido como referentes para caracterizar los modelos de leer. Estos niveles no se asumen de manera tangente definitiva, sino como una opción metodológica para caracterizar estados de competencia en la lectura, tanto como la básica primaria como la secundaria. Y también es muy importante recordar que la definición de estos niveles de competencia se hace desde una perspectiva teórica o particular. Empezamos con el nivel A, que es el nivel lateral.
Este nivel se constituye en primera línea para entrar en el texto. Se considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para pasar de un nivel al otro, estando simultáneamente en ellos. En las postulaciones semióticas se trataría aquí lo que se ha denominado funcionamiento de una semiótica denotativa. En general, las lecturas de primer nivel o literales, ya sea en el modo de la transcripción o en el modo de paráfrasis, son lecturas instauradas en el marco del diccionario o de los significados estables integrados en las estructuras superficiales de los textos. Nivel B, inferencia. El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados. Aquí el lector realiza inferencias cuando logra establecer las relaciones y asociaciones en los significados. Esto quiere decir que es cuando se conduce a las formas dinámicas y a los diferentes tipos de pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc. En el nivel C está el nivel crítico intertextual. Pues en este nivel de lectura se explota la fuerza de conjuntura determinada en gran parte, ya que no por lo que este autor Eco llama lectura desde el diccionario, sino por la fuerza desde la enciclopedia. Es decir, la puesta en red de saberes de múltiples procedencias, esto sería lo intertextual. También se dice que la lectura crítico intertextual, aquí el lector pone en juego la capacidad para controlar la consistencia en las interpretaciones diversas y posibles en los campos isotópicos. Que el texto puede soportar es un proceso de semiosis que converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los otros textos de la cultura. Seguimos con el análisis de textos escritos, por niños en contexto pues de evaluación. Aquí iniciamos con la introducción, que es la siguiente. No encuentro. Se dice que esta introducción, la propuesta que aquí nos ocupa opta por una evaluación que supone la ruptura con los esquemas y concepciones anteriormente anotados. Contrario a las características fragmentarias de lo anterior que estábamos exponiendo, este tipo de evaluación es holística porque se enfoca únicamente en las informaciones obtenidas, sino que también pues, se puede considerar la historia de los sujetos evaluados con sus temores o actitudes y pues también aquí los encontramos en el contexto sociocultural. Entre estas fundamentación teórica, resumiendo, encontramos el objetivo, la tesis, los tipos de textos trabajados. En el objetivo podemos decir que es la transformación de la práctica pedagógica. En la tesis podemos decir que la práctica escritura no se rige por principios universales y pues los tipos de textos son los que se han trabajado, que son el narrativo, el argumentativo, el informativo, el explicativo, que más adelante les enseño.
principios de clasificación de criterios. Ahí se me trabó el computador. No sirve, qué pena, profe. Dios mío, no me sirve. Bueno, ya. La fundamentación teórica. El lenguaje es mucho más que una herramienta que sirve para transmitir una información, ya que éste permite al hombre transformar su experiencia en la realidad natural, social y sentido del conocimiento. Comunicable. En esta medida, el lenguaje se transforma en un sistema de elaboración y producción de la significación. Aquí el estudiante sufre la clasificación entre buenos y malos o regulares. No mejorando su proceso de aprendizaje, la dimensión evaluada es concerniente a los contenidos informacionales, dejando de lado pues ya muchos parámetros que no encajan acá. Aquí hablamos de las tres dimensiones que son la superestructura textual, la estructura textual y la expresión gráfica. Decimos en la superestructura textual, en esta se orienta la caracterización del texto. En la estructura textual abarcamos los criterios de análisis que son el eje horizontal, que dispone los tipos de textos o las unidades que se van a analizar, y el eje vertical que organiza los puntos de vista de este análisis. Y en la expresión gráfica encontramos la dimensión gráfica, se refiere a los aspectos formales de una presentación del texto. Hablamos del modelo general de la rejilla. Aquí encontré este modelo, es un ejemplo donde encontramos la superestructura que abarca unidad de punto de vista, lo pragmático, lo semántico y lo morfosintáctico. Tenemos lo global, lo secuencial y lo local. Y también está la expresión gráfica. Acá las unidades a analizar son el texto en su conjunto o plano global, las relaciones entre secuencias o plano secuencial y las secuencias mínimas o plano local. Aquí, acá. Hablamos de la rejilla, un instrumento de evaluación. Para facilitar la evaluación que se concibe como una etapa dentro del proceso de producción de textos, se propone la utilización de rejillas. Estas son una herramienta de configuración gráfica que facilita transformar la visión lineal enumerada del inventario de propiedades de un tipo de texto o una visión total interrelacionada y clasificada de las mismas. Acá nos podemos como clasificar o definir por unos puntos que sería la evaluación, ¿sí? Va como secuencial, porque la evaluación es una etapa dentro del proceso de producción de los textos. Decimos que esta rejilla condensa la información necesaria heterogénea, pero se correlaciona para interrogar los textos y acá se reúnen todas las propiedades que hacen diferentes un texto del otro. Y finalmente podemos decir que las rejillas son flexibles e intercambiables. Estas se van transformando a medida de que los criterios se van modificando y afinando el desarrollo del proyecto de la escritura. Encontramos los tipos de textos. Se propusieron en el proceso investigativo con los estudiantes, con 4 estudiantes de distintas modalidades. Aquí encontramos los tipos y la modalidad. En el tipo informativo encontramos noticia, nota de la modalidad de noticia, nota de enciclopedia, artículo periodístico, afiche, circular y carta. En los narrativos, en el tipo narrativo, encontramos el cuento, la novela, el mito, la fábula, la obra de teatro, la historieta y el relato cotidiano.
En el argumentativo encontramos la modalidad de ensayo, artículo de opinión, reseña, editorial de un periódico o revista. Y en el explicativo encontramos la modalidad de reseña, recetas, reglas de un juego, instrucciones para armar un juguete, un mueble, instalar un electrodoméstico, en fin, todo lo que tenga que ver con cosas más cotidianas. Seguimos con la metodología. Aquí se habla del taller, ¿cierto? Del trabajo colectivo que pues está en constante discusión. Entonces, decimos que pues llegado el momento de la evaluación colectiva, se propone trabajar en detalle sobre un solo texto que le llame la atención a todo el grupo en general, ya sea por sus logros para poder verificarlo o por sus desaciertos para poder mejorarlos. Esto es todo con el fin de poder consolidar los avances y se pueda continuar y establecer los trabajos en grupo o también se puede individual. Esto se hace con el fin de poder lograr y poder lograr mejorar estos trabajos que se están revisando de nuevo. Aquí decimos que un trabajo de esta naturaleza no puede agotarse en una hora de clase tradicional. Aquí exige romper con este esquema porque su desarrollo requiere de varias sesiones cuya duración cambia de acuerdo con el objetivo que se persiga, el ánimo de los participantes, la naturaleza de los problemas que se presentan, la cantidad de textos que se decide trabajar y las conexiones con otras situaciones afines del proyecto de escritura que los engloba, entre otros. Aquí hablamos del texto informativo, el afiche. Mal. Se dice que el afiche es un texto que tiene como propósito principal informar sobre algo como la realización de un evento, un espectáculo o una campaña. Aquí el afiche tiene unas intenciones que se derivan del propósito de informar. Por ejemplo, la de invitar, o sea, la de hacer una invitación para que se asista, para que se escuche y para que se prevenga. En fin. Y con este afiche se busca incluir directamente a la persona que lee, modificando su comportamiento. Aquí se provoca una respuesta verbal, un comportamiento o una actitud, como por ejemplo asistir, concursar, prevenir, entre otras. No. Aquí hablamos de la situación comunicativa auténtica. Esta como que coincide con un evento cotidiano de la vida del estudiante en general y está la búsqueda colectiva de los criterios. Aquí se trata de formular unas preguntas para obtener unos conocimientos previos de los estudiantes. Con estos conocimientos podemos decir que se puede como elaborar la rejilla y aplicándose el modelo que pues ya hemos establecido. A continuación les enseño la rejilla, un modelo. La rejilla va pegada, pero no me ocupo en total en la pantalla, entonces me tocó dividirla. Pero empezamos por la superestructura, que es la información y la justificación. La unidad del punto de vista, lo global, lo secuencial y lo local. Hablamos de lo pragmático, lo sintáctico y lo morfosintáctico. Decimos que en lo pragmático y en lo global de lo pragmático está el propósito de informar de lo que el texto está expresando. La intención de invitar está explícita en el texto. Lo secuencial. Aquí priman los actos de habla directivos. Las relaciones entre los diferentes actos de habla concuerdan con los propósitos y las intenciones. Y lo local, en cada acto de habla se expresan las intenciones de informar e invitar. Se hacen interrogantes. En lo semántico, se explicita claramente la información relacionada con a qué se informa, a qué se invita, a quiénes,
quiénes, dónde, cuándo, para y qué. Para qué. En lo secuencial se manifiestan con claridad la relación temporoespaciales, se expresan adecuadamente las relaciones lógicas acordadas y en lo local se identifican los referentes con facilidad, la expresión de la relación entre objetos y los eventos contienen los elementos pertinentes. En lo morfosintáctico que abarca lo global es el orden sintáctico que expresa de manera pertinente la intención. En la secuencial, los pronombres y artículos mantienen la referencia, los marcadores de persona, tiempo y espacio se expresan con precisión y en lo local la estructura oracional es completa, la orden gramatical expresa adecuadamente el significado, el modo imperativo está gramaticalmente bien construido y la ortografía no me salió más. Pasando a la expresión gráfica. Aquí decimos que si el texto en su conjunto es legible, la distribución del texto en la página es adecuada, lo gráfico enfatiza la intención, hay variedad de códigos, hay relación entre lo verbal y lo icónico, las expresiones gráficas son atractivas, atrae la mirada, se ve al pasar. Aquí encontramos estos puntos que son la producción del texto, la evaluación colectiva, hacer una ficha de ejemplo, la reformulación y elaboración de textos y la práctica. Aquí haciendo como un pequeño aporte, decimos que los procesos de evaluación que se plantean por los investigadores, ellos toman en cuenta el análisis crítico del discurso y de esta forma es que se realiza la actividad evaluativa sobre el texto que se está trabajando. ¿Listo?